en las redes sociales, digamos, en los medios de comunicación, en las escuelas, o sea, en los ámbitos educativos en general, quiero decir. Pero yo siento que hay mucho que escular, por decirlo así, el lenguaje académico, en términos ambientales, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente? Venía pensando en el tema de la erosión, que bueno, como sabés, y he escuchado la radio últimamente, está muy presente. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de erosión? ¿Cuáles son las causas de la erosión? A ver, etcétera, ¿no? La erosión es algo que exclusivamente pasa en las costas o hay erosión en otros lugares. ¿Solamente cuando hablamos de erosiones en las costas? No, qué sé yo, si vos... O en otros lugares con otra geografía también ambiente, puede haber. Claro, por supuesto, sí. Okay. Sí. No es algo propio exclusivamente de un acantilado. No, claro. Lo que pasa es que cuando ese ambiente erosionado está cercano a construcciones, a los ámbitos de la vida de las personas, bueno, ahí toma otra relevancia. Pero agentes erosivos son no solo el agua en un río o en el océano, sino el viento, incluso las lluvias, la escorrentía superficial, causada por las precipitaciones, etc. Hay muchos agentes erosivos. ¿Que tienen que ver con el cambio climático? Sí, es parte de la dinámica, digamos, en general. Voy a ir un poco más allá. Dale. Porque hoy la discusión, ¿no? en algunos ámbitos de la política nacional, sí. Hablan, ¿no? De esto del cambio del cambio climático. Sí. Si hablamos de cambio climático, ¿es una cuestión actual? ¿Es una cuestión que hay que mirar? ¿O simplemente es, como dicen algunos, algo que va a pasar independientemente de lo que hagamos? Que cambie el clima. No, es una causa natural, no antropogénica, no de origen humano. Pero obviamente hay muchas cosas de las que hacemos y de la forma en que vivimos que pueden intensificar o reducir un poco los impactos del cambio climático. Se puede incluso establecer políticas de mitigación del cambio climático, claro. ¿No? Ahora, en cuanto a, por ejemplo, los procesos erosivos en la costa, sí, la ingresión marina provocada por el calentamiento de los océanos y de la atmósfera, sí es una causa que no es debida al ser humano. Ahora, hay muchas otras causas de erosión que sí son antropogénicas. A ver. Bueno, las construcciones cerca de la línea de costa son causa de erosión. Okay. El tránsito de vehículos en la playa es causa de erosión. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el viento es un agente erosivo. La sí. Manipulación de los médanos. Por supuesto, el retiro de arena con fines constructivos, por ejemplo, es causa de erosión. La rotura de los médanos también para construir muchas veces. Se han habilitado construcciones en la línea de dunas o médanos costeros. Hace poquito hablamos con un vecino, ¿no? del balneario Parque Mar Chiquita que hablaba de esto, ¿no? De las construcciones arriba de la línea de médanos, arriba de la línea de playa. Venimos, ¿no? Sí. Este verano creo que fue que hicimos un móvil para América. Me tocó salir con Guillermo Andino contando el hecho. ¿Te acordás que se habían choreado, habían sacado el médano directamente? Cierto. Sí, me acuerdo. Con una pala, uno dijo, che, basta. Sí, un tipo se compró una pala mecánica. Cierto. Sí. ¿Eso ocurrió en Mar de Cobo? En Mar de Cobo, cierto. No, terrible. Sí. Pero bueno, han ocurrido, sí, construcciones ilegales, claramente ilegales, cerca de la línea de costa, de la línea de ribera, que bueno, que es un término más bien jurídico, territorial y jurídico, pero bueno. La construcción de vías transitables paralelas a la línea de costa también es causa de erosión. Los desagües pluviales. La rotura del acantilado
por ejemplo, para construir una escollera también Ahora es me causa meto de ahí. erosión. Ahora me meto Perdón, ahí. Ahora pero me bueno. meto ahí. Sí, porque Sí, no, pero hay yo algunas para cosas que... ir Sí. como describiendo Ajá. y me voy acordando de todas las causas posibles de erosión. Uh-huh. Respecto de Camen Norte, vamos a hacer una mención porque obviamente es uno de los temas. Vos me decís, ¿cuál es la agenda de Mar Chiquita hoy? Y sí. Escollera de Camen Norte, inseguridad, elecciones y no sé qué otra cosa más, pero es uno de los temas de agenda, sin dudas. Sí. Y el otro día cuando charlábamos, que me decías, che, estoy preparando la columna, me decías, che, hay que hablar también de las distintas opciones que hay para poder mitigar la erosión, porque frenar la erosión no solamente tiene que ver con hacer cosas o hacer distintas cosas, hay distintas posibilidades. Sí, hay como también, empecemos para darle una continuidad a lo que veníamos hablando, hay que dejar de hacer algunas cosas. Digamos, siempre en lo ambiental muchas veces se trata, aunque yo sé que hay quienes van a escuchar y van a decir, ves, bien, hay otro ambientalista más. Sí, claro. En vez de porque ese modelo de hay un problema, vamos a actuar, viste, el ingeniero que dice, vamos a romper acá, vamos. De verdad no va más. De verdad siento que no va más. ¿Por qué? Porque lo ambiental es complejo. Complejo no quiere decir difícil. No, yo lo aclaro porque muchas veces, viste, aún hoy escuchás, no, es complejo. Y uno sabe que la persona está diciendo, está queriendo decir, es difícil. No, es complejo. Tiene múltiples dimensiones que abordar. Lo ambiental es económico y social también. Lo ambiental es relativo a lo ecológico, a lo geológico, a lo geomorfológico, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser que la única solución que encontremos sea meter piedra, tirar piedra para hacer un espigón, una escollera perpendicular a la costa. No puede ser. Bueno, pero es. Pero digo, no debería ser. Si querés lo expreso un poco mejor. Dale. Bueno, te tomo ahí. No, pero digo, la obra tengo entendido que arrancó. Difícil. Difícilmente que alguien pare esto que está pasando. Hay que seguir. Yo coincido, el otro día escuchaba a Sofía y a Julieta. Hay que seguir. Ellas decían, no vamos a parar. Me parece muy bien. Yo también me sumo a esta lucha. Pero porque, ¿qué es lo que se plantea? Porque el otro día cuestionaron, creo que fue en redes sociales, ¿no? Que hablaba de esto en redes sociales. Alguien dijo, y bueno, pero ustedes no preguntan, no repreguntan, a ver qué es lo que es ilegal, a ver qué es lo que está mal. Ahondemos un poco, digo, ¿cuáles son las alternativas y cuáles son los pros y los contras de estas cuestiones? ¿sabes? Sí. Entonces, yo decía, no debería ser que la única solución sea esta. Primero, dejar de hacer cosas que erosionan el acantilado, en este caso el caso de Camen Norte, u otras formas dinámicas del sedimento en la costa. Te nombré varias, pero seguro me estoy olvidando varias más. Hay acciones más directas o más indirectas, pero hay mucho de lo que hacemos que intensifica la erosión. Entonces, dejar de hacer esas cosas es lo primero. Otra cosa que hay que hacer es tener una mirada espacialmente más amplia y hacer una gestión integrada de la costa, de toda la línea de costa, si es posible de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, está Pampa Azul ahora, ¿no? Eso no debería empezar a acomodar. Eso debería formar parte de la gestión a nivel político del Estado, por supuesto. ¿Por qué digo una gestión integrada? Porque hay un proceso que ya se conoce bastante, que es el de la deriva continental, o sea, y la acción de los vientos y la energía del océano sobre la línea de costa genera, lo digo rápidamente, genera una especie de corriente. Una corriente, no lo imaginemos como una corriente submarina, pero una corriente que va más o menos paralela a la línea de costa, de sur a norte, y que arrastra sedimentos. Arena, piedras. Eso, si querés, es erosivo. Si querés, en realidad es transporte de material de sur a norte. Que eso se da de manera natural. Absolutamente natural.
Entonces, ¿por qué caí en la corriente deriva? No sé, pero ya me voy a porque ordenar. veníamos hablando te vengo preguntando cuáles son las la gestión alternativas, integrada. qué es lo que está mal, qué debería estar bien. Yo te decía, la gestión integrada es una de las cosas que hay que hacer. Y bueno, ¿por qué hay que tener una gestión integrada? Porque ese proceso de la deriva continental ocurre en toda la costa. No es que ocurre en Camé Norte o en Mar Chiquita o en Mar del Plata y terminó ahí con la construcción del puerto y terminó ahí. Todo lo que hagamos va a modificar el transporte de sedimentos y el balance. Alguien me decía, esto de los espigones es obsoleto, no se usa más en el mundo. Bueno, entonces, ahora pasemos, dejar de hacer un montón de cosas, tener una mirada integral. Se llama gestión integrada de la zona costera. No es nuevo. Hay aproximaciones teóricas y prácticas sobre esto. Para que el problema que vemos en un lugar no sea abordado puntualmente en ese lugar, sino sea abordado en relación con estos procesos naturales y de intervención humana también en los ambientes, en toda una escala espacial más amplia, porque sabemos que lo que ocurre en un lugar impacta en otro. Eso. Bien. Entonces, después, con respecto a, sí, ya están hechas las construcciones, hay usos recreativos, hay usos de diverso tipo. Tenemos que hacer algo para minimizar la erosión. Bárbaro. ¿Qué hacemos? Sí, hay otras opciones. Hay opciones que son diferentes a la construcción de espigones en forma perpendicular a la línea de costa. También con material duro, roca y demás. Por ejemplo, los rompeolas. Tanto hemos hablado de los rompeolas, ¿no? Se han hablado ya. Buenísimo, entonces. Se puede ver algunas estructuras similares en el sur de Mar del Plata. Sí. Hay rompeolas que se hicieron hace muchos años. Bueno, toda la parte sur donde se generaron playas enormes. Bien. En las Toninas también hicieron rompeolas. Y en rompeolas. las Toninas se están terminando rompeolas, pero también hubo un hecho grave en los últimos días donde 2 nenes tuvieron que ser rescatados, 2 personas que se quedaron ahí en el rompeola que no podían salir. No sabía. Es más, el héroe de esa historia fue un surfista de 16 años. Esto pasó la semana pasada. Impresionante. Bueno, también se pueden hacer sumergidas esos rompeolas, entonces ahí habría, supongo yo, entiendo, menos peligro, menos riesgo de este tipo de eventos. Pero es por ahí, digamos, un poco. Es por ahí. También me han hablado de las escolleras segmentadas, que es algo muy parecido a las escolleras, ya sean o espigones, ya sean en forma perpendicular o paralela a la línea de costa, pero sumergidas y digamos, retiradas de la línea de costa también. Claro, hablan de unos 50, 100 metros hacia adentro, entonces genera casi la misma cantidad. Y los rompeolas creo que van a 300. A 300, claro. Sí, porque si no se generan otros procesos de acumulación de arena que no son deseables. Hay un profe de geografía que, si me acuerdo el nombre, lo voy a nombrar, Velarde de apellido, que vive en la zona. Que presentó un proyecto en el Consejo Deliberante. Sí, escribió un libro que estuve hojeando algunas publicaciones de él. No le dieron mucha pelota, me parece. También está como estrategia de defensa blanda, el bypassing se llama. Es simplemente transporte de arena de un lugar a otro. ¿El refulado o no? Sí, o por ejemplo usar material sedimentario del dragado, que se saca para el dragado, por ejemplo, de los puertos, para rellenar otras zonas que son impactadas por la erosión. Eso se hizo en Mar Chiquita hace unos años. Bueno, el gobierno de Scioli lo hizo, me parece. Bien. Porque también hay que dragar algunas zonas de Mar Chiquita. La laguna, sacaron la arena, la pasaron. Porque como tiene un uso recreativo, acordate que sí, no se podían desarrollar los deportes acuáticos. Claro, y es una reserva del programa de la UNESCO, El Hombre y la Biosfera, con lo cual los usos recreativos están contemplados. O sea, pero siempre que no impacten significativamente y de forma negativa al ambiente, ¿no? Si sabemos todo esto, ¿es un problema de plata en tal caso que las cosas no se desarrollen como en teoría deberían hacerse? O planificación, digo, ¿cuál es tu análisis? Yo no creo, por ejemplo, los rompeolas llevan la misma cantidad, volumen, masa, peso de roca, o de pedazos de roca, de piedra, que un espigón en forma perpendicular a la costa.
El trabajo tal vez es un poco mayor, porque vos tenés que ir, depositar, para eso tenés que construir un espigón de acceso. Un espigón de acceso, claro, después hay que desarmarlo. Eso le explican a mí que es carísimo. Que horas hombre seguramente es mayor, pero bueno, nada, no creo que sean números significativos. Okay. El manejo integrado y teniendo en cuenta la complejidad de lo ambiental siempre es más barato que hacer y después tener que deshacer, hacer algo que impacte negativamente en otro lado y tener que ir a solucionar a otro lado. Siempre cuando uno para la pelota, estudia el tema en profundidad y seriamente y no se deja presionar por cuestiones que no tengo pruebas, pero no tengo dudas, tienen que ver con el rédito económico. Sí. ¿Sí? Sí. Siempre es económicamente más barato, o sea, es más eficiente. Siempre es más eficiente. Aparte, estamos hablando de piedras, tirar piedras, hacer los espigones. ¿Hay un pasivo ambiental en otro lado? A ver, ¿cómo? Pero, ¿y de dónde saco la piedra? ¿Una cantera? De una cantera, claro. Tengo que imitar, romperle la montaña o el cerro para traer la piedra. Hay un impacto ambiental, hay un pasivo ambiental que queda ahí. Hay chicos que se han caído, que se han ahogado, incluso creo, porque bueno, eso se llena de agua después con las precipitaciones. Esa tremenda cava que queda. Claro, pero como está ahí no lo vemos. Y está lejos y no nos incumbe. No nos incumbe, pero entonces es complejo. Hay que acceder a la complejidad. Ahí está, compleja. Esa es la definición, ¿no? El otro día sí, yo quiero retomar muy breve lo que decía este señor Miguel Benazayac. Decía él, cuando el enfrentamiento, porque a veces hay como un enfrentamiento dentro de los conflictos socioambientales, a veces claramente estamos en oposición a otro persona, grupo y demás. Pero no tenemos que caer en en avanzar en algo que anule a esa otra posición, sino que tenemos que incluirlo dentro de la complejidad de lo ambiental. Tenemos que poder dialogar con ese otro que nos presenta su perspectiva. Bueno, eso está claro que es lo que no está ocurriendo en el caso puntual de Camén Norte, ¿no? Porque él decía, cuando el conflicto, mejor dicho, cuando el enfrentamiento se come la complejidad, el enemigo ganó. ¿No? Y eso sucede muchas veces cuando del otro lado no hay argumentos. Entonces te buscan esto, que decían las chicas. ¿Cómo se llama? Sacarlas de su eje. Pero hoy la discusión más allá de eso, ¿no? Que está claro, tiene que ver con cómo protegemos al ambiente, ¿no? Y bueno, y cuál es la importancia que le da cada actor social a esto. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Claramente para algunos es más importante y para otros menos. Sí. La mirada un poquito más, Gabriela Bertor hablaba de la trascendencia, o sea, eso está en documentos internacionales, pero también en la Ley General del Ambiente, de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, la cuestión de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eso... Y del presente, porque lo que ocurra ahora va a tener impacto, lo vamos a ver muy pronto. ¿Muy pronto? Muy pronto, y escúchame... Estamos hablando de Camén Norte. Sí, pero 3 años va a llevar. Eso para solucionar lo que hicieron en Santa Clara. ¿Qué va a pasar cuando construyan los espigones de Santa Clara? ¿Qué va a pasar hacia el norte? En La Caleta, Mar de Cobo, Mar Chiquita. La Laguna. Claro. La Albufera. Si vos ves, hace un rato hice el ejercicio que hace rato no veía la imagen. Entré a través de Google Earth, en la zona costera de Mar Chiquita, el pueblo Mar Chiquita. Y fíjate la acumulación de arena de los rompeolas, ¿no? Que logró esa acumulación. ¿Sabes? Sí, pero en forma paralela a la costa, ¿no? Sí, logró una acumulación importante de arena. Ahora, hacia el norte, pasada la Boca, hay una intensificación de la erosión importantísima. Y eso es Mar Chiquita y es nuestro estandarte, como decíamos. Quiero seguir hablando de eso, quiero que nos sigas contando sobre eso, que creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar todo eso que queda? Porque esto ya no difícilmente
pase algo. Independientemente de eso, ¿no? Empezar a plantear todo también lo que puede pasar. Sí, no, simplemente recordar que un espigón perpendicular a la costa, por esto de la deriva litoral que te contaba hace un ratito, intensifica la erosión hacia el norte. Eso ya está probado. Sí, ya está probado. Matemático. Ya está probado. Conrado, quien es magíster en ambiente, ¿no? Sí, así, sí. ¿Lo dije bien? Sí, soy biólogo de acá de la Universidad de Mar del Plata. Ahí está. Me acordaba hoy de un profe. La última materia que cursé fue geomorfología ambiental. Ajá. Marcelo Zárate, un capo. Creo que se jubiló trabajando en Mendoza en el Instituto. ¿Dejó muchas cosas? Sí, era muy empático. Éramos un grupito de 4 alumnos nada más en materia optativa de la licenciatura en biología. Marcelo Zárate, sí, un sedimentólogo. Y bueno, después hice una maestría en ciencias ambientales en la UBA, sí. Perfecto, digo para alguno que anda por ahí. Bueno, antes de invitarte un café, porque ya estamos cerrando. Buenísimo. Tengo varios mensajes. Enseguida vamos a escuchar. ¿Será café? No, para 3. ¿Vos vas a tomar café también, Sebastián? Mirá cómo se sube. Antes de ir a la pausa y de ir a tomar el café, quiero leer algunos mensajes. Esto quiero contarlo porque ya llegó ayer esta info. Y estuvimos laburando con la cuestión. Todavía no tenemos mucho para contar, pero escuchá. Dice, buen día, ¿alguien puede averiguar por qué un parador que está en el centro de Santa Clara se agranda cada vez más? Han hecho creo que una terraza, han desarrollado todo un espacio de carpas en un lugar donde no hay unidad turística fiscal. ¿Qué más dice? Puso quincho del lado sur, da la dirección. ¿Se puede averiguar qué está pasando porque se ha tomado mucha playa? La gente no va a tener lugar. Esto yo se los pregunté la semana pasada. Bueno, al amigo oyente que está con esta cuestión, decimos que estamos laburando en el tema. Ya, por ejemplo, sacamos algunos datos de esto y que próximamente vamos a estar charlando porque hay mucha gente que ya se está preguntando qué está pasando en ese sector de la costa, donde no hay unidad turística fiscal. ¿Qué es esto? Balnearios. Diferenciemos lo que es un balneario de un chiringo. Son dos cosas totalmente